hemos avanzado ya con lo que se ha presentado. Creo que ahora sí tenemos un panorama un poquito más amplio, y entonces ahora quisiéramos escuchar de ustedes su opinión, si hay dudas, si hay preguntas acerca de lo que se ha presentado, y también preguntar, hermanos, si nos queda claro lo que implica este tema, porque si fuese un tema irrelevante, hermanos, créanme que pues no se les hubiera convocado, no se les habría hecho viajar, pero es un tema que, como nos damos cuenta, es sumamente delicado porque toca mucho de básicamente todo nuestro mensaje. Entonces, hermanos, quisiera escuchar si hay preguntas, si hay algún comentario, si hay alguna aportación. Alguien decía, bueno, pues no puedo objetar o preguntar si no conozco el contexto. Ahora lo conocemos, hermanos. ¿Habrá alguien que se quiere, hermanos, aportar algo? Claro. Pues se habló en la contraparte, que se está separando, ¿no?, a la humanidad y la divinidad. Yo creo que los temas quedaron grabados. Entonces yo le pregunto al hermano Eliezer, ¿usted está separando a la humanidad y a la divinidad? Porque al menos lo que yo estuve escuchando en el tema, tal vez no llegué al principio, a lo mejor me digan, no, pues cómo va a hablar si no llegó al principio. Pero al menos en las citas que yo escuché, nunca escuché una separación, nunca escuché que el hermano Eliezer esté separando o esté diciendo o esté minimizando incluso la humanidad. Entonces yo pregunto, pues no sé, a lo mejor al principio del tema el hermano Eliezer presentaba estas citas donde él está separando la humanidad y la divinidad. Hermano Eliezer, ¿usted cree esto, que Cristo está separado y que pues realmente su naturaleza humana no importa y solamente es la divina? Miren, yo veo que aquí se me han adjudicado muchas cosas y por eso yo me remito nomás a los escritos. Si ustedes vieron lo que yo leí, fueron citas de la hermana White, y por eso igual y lo traigo impreso y digo, o sea, esto es lo que leí y esto es lo que creo. Ajá. Porque se me imputa cargos de que estoy espiritualizando todo. Pues yo simplemente leí lo que la misma hermana White escribe. Y no estoy negando en ningún momento el santuario celestial. No estoy negando la creación, porque la creación es obra del Creador. ¿Sí? Y el santuario del cielo pues también es su obra. Y a través de todo eso es como Él trabaja, Él obra, Él nos muestra todo su plenitud, pues. Entonces, si no existe eso, pues cómo lo hace o cómo llegamos a comprender. Entonces yo en ningún momento estoy negando esa parte y tampoco estoy separando a Cristo, simplemente estoy recurriendo a lo que aquí dice. Y cuando la hermana White dice que Cristo está orando, que de paso no es Mateo 17, es Juan 17, ¿sí? Y no estaba en la transfiguración, ¿sí? Estaba hablando con su Padre, ¿sí? Y entonces precisamente ahí Cristo está pidiéndole que sea glorificado, y exactamente la hermana White pues es clara y dice que no está pidiendo por su naturaleza humana, porque nunca tuvo una existencia en su preexistencia, ¿sí? Entonces por eso el mismo Cristo, cuando ora, pide por la gloria que tuvo en su unidad con el Padre, dice, la que es preexistente. Esa parte no es mi escrito, ¿sí? Entonces ahí habría que ver cómo se analiza, porque pues ahí está, ¿sí? Entonces Cristo, y yo también escuchaba que si tú separas la humanidad de la divinidad, Cristo deja de ser. Entonces, antes no existió Cristo de venir encarnado. ¿Cómo explicamos esa parte también? Tuvo un propósito la encarnación, ¿sí? Y por la eternidad Cristo conserva la unidad de la divinidad con la humanidad. Pero eso no quiere decir que Él existió siempre así. O no sé, aclárenme, porque en la Biblia Sí, Cristo, hermano Eliezer, lo que explicábamos aquí, pero en ningún momento estoy separando. Entonces ahí hay muchos cargos que pues no sé, son de su interpretación o
o de tu entender, A ver, ¿verdad? hermano. Pero en ningún momento yo estoy diciendo algo fuera de esto, ¿sí? Ajá. Bueno, porque el hermanito habló de la contraparte. Entonces, un servidor habló y... No, mira, hermano, yo creo que... nada más para contestar tantito. Sí, pero yo creo que debo de poner en contexto las palabras, porque Sí. se habló mucho, se hizo énfasis en los contextos, y yo creo que, y también aquí va otra pregunta, ¿ustedes conocen los contextos de todas las citas que han presentado? Porque al menos yo traigo algunas citas. Yo le decía al hermano Juan Pablo, cuando estaba escuchando las dos partes, me dijeron estudia. Y yo creo que hasta el hermano Juan Pablo hizo hincapié, bueno, creo que no hay necesidad de que se repita a todos, se les hizo énfasis que estudiaran. Yo le dije, mira, realmente yo no conozco muchas citas, y yo sé que van a presentar citas en inglés, pero al menos lo que hice fue estudiar el libro del deseo de todas las gentes. Ese libro lo he estudiado ya varias veces, completo el libro. Entonces, aquí se hizo énfasis en que debemos de conocer el contexto de las citas. Debemos de conocer precisamente todo de lo que se está hablando. Yo tengo dudas en algunas citas que al menos las anoté, las estaba leyendo en todo este tiempo que me dijeron, pues estudia este tema, estudia esto, y encontré unas citas ahí que si tengo, de hecho les voy a preguntar que con esta cita, que con esta otra cita, que con esta otra cita, y su contexto, ¿no? Porque usted hacía mucho énfasis en el contexto, hermano Maya. Entonces yo creo que también es importante entender el contexto. Yo le estoy preguntando directamente al hermano Eliezer, porque esas son las acusaciones de la contraparte, que se está diciendo que el hermano Eliezer está separando, pues, o al menos eso es lo que yo estoy escuchando. Entonces, por eso es que mi pregunta era directamente al hermano, para yo oír de su boca que si él realmente está separando esto, porque ya creo que si sale de la boca de la persona está en más escuchar interpretaciones de otras personas. Al menos yo creo ese punto, y pues una parte puede decir otra cosa, pero si sale del mismo de los mismos labios de la persona, yo no estoy haciendo eso, pues al menos para mí queda claro, ¿no? Porque una interpretación cualquiera la puede tener. De hecho, por entender mal las palabras, una interpretación, nosotros podemos sacar muchas cosas. Entonces yo creo que debemos de ser sabios y debemos de escuchar con paciencia, con cuidado, y estar haciendo anotaciones de cada punto que se está viendo. Pues ese simplemente es el énfasis que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y no tomar una decisión simplemente a la ligera, o pensar ya porque me dijeron esto, porque me dijeron aquella otra cosa. Más bien nosotros tener pues pedir a Dios discernimiento para poder entender lo que dicen precisamente las citas, porque yo veo que pues se presentaron citas de ambos lados, pero ahí están sus contextos. Yo, por ejemplo, tengo una pregunta que le voy a hacer al hermano Juan Pablo cuando él habla de la carne de la humanidad glorificada. Entonces, yo creo que sí es bien importante esto, y debemos de estar atentos a ese punto. Perdón, hermano Maya. Sí, gracias, hermano. Usted usó la palabra contraparte para preguntarle al hermano, pero no preguntó lo que nosotros dijimos. Lo que nosotros dijimos es de que al decir que la humanidad no merece adoración, pero solo la divinidad de Cristo, en su humanidad no, eso es una separación. Claro que sí. Esa es una interpretación. No, es una separación, porque Cristo es una combinación. Ahí uno la cita. Entonces, yo nada más dije que no dije que separaba la humanidad de la divinidad, dije que al nuestro hermano mencionar o explicar que se adoraba la divinidad y la humanidad de Cristo, que sí, que se adoraba la divinidad de Cristo, pero no su humanidad. Ese es el punto que nos tiene aquí, por lo menos a mí. Porque yo si realmente eso es lo, y ahí lo mostré, ¿verdad? De hecho, ese es el punto. Yo pregunto esto porque al final usted comentaba algo acerca de que la organización tiene un Cristo dividido. Y decía, yo ya no voy a volver a la organización, al menos yo no sé si escuché mal ese punto.
El hermano Maya decía, la organización tiene un Cristo dividido, yo no voy a volver a ese punto. Entonces, al momento de decir que la organización tiene un Cristo dividido, está diciendo que se está presentando precisamente la separación, aquí en este punto de un Cristo dividido. Es por eso que yo simplemente hacía esta pregunta al hermano pues Eliezer, para aclarar ese punto, no es para alguna otra cosa, pues. Sí, hermanos, Sí. Bueno, retomando un poquito lo que se comenta, miren, hermanos, como se decía desde el principio, el punto principal que nos tiene aquí es por una declaración que fue muy clara en el tema que el hermanito dio en el Congreso, en donde, al igual que hoy se habla, por ejemplo, acerca de la creación, habla de la creación, y si ustedes ponen atención al audio, al video, justo el hermanito en este momento habla de la creación, y también entonces dice que pues que no adoramos a la creación sino al creador, no a la criatura. Inmediatamente dice, de Cristo no adoramos su humanidad sino divinidad. Por eso yo le decía, es que en ese momento en el video como ahora escuché esas palabras, justo cuando me hablas de la creación y del adorar a la criatura, inmediatamente me pones eso. Por eso yo entiendo, estoy percibiendo ahí un Cristo creado. O sea, un Cristo que esa naturaleza humana, no porque es algo creado. Entonces, claro, aquí no se precisa decir a que alguien pase y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a separar a Cristo. No, es que las palabras que se emplean, pues naturalmente implican esa separación. ¿Sí? Por eso estamos acá, hermanos, porque sí es preocupante. Ahora, por ejemplo, esta parte que hoy escuché del hermanito acerca de la glorificación, yo no lo había escuchado. Tampoco, yo hoy lo vine a escuchar acá. Yo venía por el tema de la parte de la adoración a lo divino, y no lo humano. Pero hoy, sumado a eso, escucho que la glorificación solo fue en aquello divino y no en aquello humano. Entonces esto confirma también pues esa separación. En ese entender es que, hermanos, yo no sé si no alcanzamos a mirar lo que implica todo esto, porque como hemos venido preguntando, entonces, ¿qué Cristo es? Ahora, la cita que el hermano, respondiendo a la pregunta del hermano, hermanitos, por eso hicimos esto, tratamos de explicar, porque hermanos, es que Jesús antes no era humano, no había venido, todavía no tenía una... ¿Cómo va a ser glorificado antes, hermanos, su naturaleza humana si no la tenía, no la había adoptado? Vaya. Es hasta luego cuando él adopta esa naturaleza humana. Pero esa naturaleza humana ahora ha vencido. Y no es solo su naturaleza divina lo que es glorificado acá. En este momento él, hermanito Eliezer, cuando él pronuncia esas palabras, él todavía no se ha humanado. Él se humana acá. Y en esa humanidad acá es cuando él vence y cuando él es entonces glorificado, pero no es solo glorificado en su humanidad como originalmente aquí, sino ahora también en su humanidad, porque como hemos leído, por lo menos en dos citas muy claras, son inseparables. Ese es el punto, hermanos, en donde no estoy diciendo que lo que la hermana Juárez escribe es mal, no, es que la forma como nosotros entendemos, hermanos, tiene mucho que ver. Y entonces, aunque pareciera a veces algo sin importancia o algo mínimo, hermanos, si analizamos todo lo que eso implica, no es de echar de menos, hermanos. Es verdaderamente preocupante porque, pues como hicimos énfasis, ¿qué Cristo tenemos entonces? O sea, a partir de ahora, cuando hablamos del mensaje de los tres ángeles y hablamos de ese sumo sacerdote, ¿qué sumo sacerdote vamos a presentar? ¿De qué sumo sacerdote? Uno que solamente ha sido glorificado en naturaleza divina, o uno que tanto en naturaleza divina como en su naturaleza humana. Entonces, si notaron, hermanos, al menos lo que se pretendió hace rato cuando un servidor hizo la aportación, y creo que en estos temas es algo muy sabio, es el aportar lo menos que uno pueda de su idea. Es más bien, hermanos, que el escrito habla, porque pues el escrito son claros. Y si fuera como que una cita ahí aislada entre mí, dirías, bueno, a ver, hermanos, son reiteradas citas donde se nos habla de esto. Entonces, por eso, hermanos, es que se les convoca para que ustedes opinen, para que ustedes pues digan, porque, a ver, vamos a pensar, como el hermanito Lalo, él ha dado su opinión.
quiero que digan, hermanos, si lo que un servidor ha presentado, la forma como he dicho, es lo que yo he entendido hasta aquí. Quizás estoy exagerando, lo estoy entendiendo mal, no sé, hermanos, por eso se les pregunta a ustedes que aporten. Y lo que sí les quiero rogar, hermanitos, es que, ya se dijo, si hicimos un viaje tan lejos, hermanos, que valga la pena y que aporten. No aportemos después que ya vamos allá saliendo a la puerta, porque a veces pasa que ya no vamos y que no, pero es que mire, es que aquí, hermanos, aquí y ahora aportemos, aquí y ahora comentemos, ¿sí? Porque necesitamos salir de acá, hermanos, la idea es salir claros, porque efectivamente pues tenemos que decidir qué pues, porque hay dos ideas, o hay dos posturas. Entonces necesitamos decidir, hermanos, qué vamos a agarrar, cuál de las dos, o entender si es que la forma de presentarse no ha sido la correcta y que no se clarificó en la forma de expresar, o qué pasa, hermanos. Hermano José, ¿quiere comentar? Sí, hermano. Bueno, para mí también esto es nuevo, el tema que el hermano Eliezer acaba de presentar. Pues yo nunca lo he escuchado allá en el grupo ni en el instituto. Y anoté algunas cosas aquí que me hacen ver algunas, pues eran dudas, ¿no? Por ejemplo, en el mensaje que él presentaba, dice que un punto que anoté que él hacía énfasis que no fue glorificada la humanidad de Cristo. Ya en la cita que usted mostró ahí, la hermana Guay dice que sí fue glorificada, ¿verdad? Su humanidad. El otro punto que anoté donde dice que lo humano no reemplazó a lo divino, ni lo divino a lo humano, que las dos expresiones son independientes. Entonces, al decir estas declaraciones, bueno, yo percibo que está separando la divinidad de la humanidad, así lo percibo yo, no sé los demás, ¿verdad? Espérame, hermano, dale, por favor. Otra cosa que dijo él es que la humanidad no tuvo lugar en su preexistencia, pero la humanidad de Cristo, yo percibí algo así, que la humanidad de Cristo no es eterna. Así lo percibí yo. O sea, digo que como no tiene una preexistencia, entonces su humanidad no es eterna. Yo así lo percibí, no sé si realmente lo dijo, pero por eso lo pongo aquí como duda, ¿no? Son mis dudas. Claro, ya viendo estas citas que mostraron, de hecho también anoté algunas cosas que ustedes dijeron sobre esto. Y bueno, ya muchas cosas me quedan un poco más claras. Ok, otra parte que dijo el hermanito es que su naturaleza divina no fue humanizada, ni la humana fue divinizada. Puso la cita del Espíritu de Profecía. O sea, cuando uno ve la cita del Espíritu de Profecía en esa manera, pues realmente si lo escuchamos, no podemos, quizás yo no percibo el error allí, porque la hermana Guay lo está diciendo. Pero sí es importante ver el contexto en que lo está diciendo. Ajá. ¿A qué se refiere, pues? Y eso es lo que nos ayuda a aclarar estos puntos. Al menos son los puntos que, bueno, quería mostrar hasta aquí. A ver, Lalo, luego hermano. No sé si eso que comenta el hermano son como preguntas que requieren una respuesta, porque básicamente lo que dijo pues son declaraciones de la hermana White, no son mis palabras, sí. Entonces pues ahora sí que es esclarecer lo que ahí dice. Bueno, hermano, yo te pregunto. Entonces, bueno, porque por ejemplo me queda esa duda, ¿no? De que la humanidad de Cristo no tuvo lugar en su preexistencia, pero la humanidad de Cristo no es eterna. O sea, eso es lo que yo te quería preguntar. Sí, bueno, pues no sé si me permiten presentar la cita nuevamente. Ajá. Porque, pues es que no son mis palabras, pues, son las que la hermana Guay escribe. En este caso, perdón, mire, estamos viendo la cita que presentó el hermano Juan Pablo, que es glorificada su humanidad
y la que presentó hermano Eliezer está diciendo que Cristo ora por que sea glorificada su naturaleza divina. Ahora, se contradice el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que usa la hermana White. Ahí está el asunto, ese es mi comentario, maestro, y no solamente eso. Entonces, nosotros tenemos que resolver eso, si es que creemos en la Biblia y el don profético. Porque aquí no se trata de interpretación mía, del hermano Maya, no. Si no vamos a caer en grande error, hermanito. Porque tenemos que creer, por eso Dios dejó, para mí en lo personal, hermanito, es la Biblia, en primer lugar, y el don profético que no es de Elena de White. Es un ministerio del Espíritu Santo dado a esta última iglesia, a nosotros. Y si nosotros no atendemos lo que está escrito, hermanito, ¿a dónde vamos? ¿Sí? Entonces, aquí, hermanito, no se trata de defender a nadie, ni es pleito personal. No. Aquí se trata de estar aclarando o estar creciendo en la verdad. La verdad, hermanito, porque hay intereses, hermanito. Y eso es lo que se está viendo, por eso esto ya se ha vuelto hasta aquí, ya va, porque hay intereses, hermanito, y eso tenemos que analizar nuestro corazón, ¿sí? Entonces, porque la Biblia es bien clara, hermanito, y no vamos a confundir. Quería leer, por ejemplo, lo que estaba diciendo, perdón que yo le cite Pero mire la cita del mensaje del primer ángel. ¿Qué dice el primer ángel? ¿A dónde va la adoración? Si es a lo humano o es a lo divino. Dice el primer ángel, diciendo en alta voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. ¿A dónde está pidiendo el Señor, el ángel, la adoración? ¿A lo divino o lo humano? ¿Quién creó todo? ¿Lo humano creó todas las cosas? ¿La naturaleza humana o lo divino? Eso tenemos que resolverlo, hermano. Sí, no es que nada más, esto no es asunto de que ya se da un veredicto, porque parece que eso es lo que ya viene aquí, con todo respeto, yo soy muy sentimental, porque no tanto, porque es mi hijo, no, aquí yo me pararía por cualquier hermano si se está juzgando injustamente, hermanito, porque esto se debió haber visto antes, a como manda el Señor, ¿sí? Porque nosotros, por ejemplo, yo en lo personal estoy sintiendo como iglesia, por ejemplo allá en Tabasco, que se nos está coartando la libertad de conciencia, de investigación. ¿Me dice? La desconfianza la confianza que hemos tenido entre hermanos se está golpeando, se está quebrantando, ¿no? Por la forma de conducción. ¿Por qué? Yo les hablo de eso del mensaje, hermanito, pues allá él vive en nuestra casa. El mensaje, yo no estoy oyendo el mensaje que corrió aquí, pero yo no oí nunca que fueran con el hermano Eliezer primero, inclusive los hermanos que recibieron llamadas. Lo digo esto, hermanito, porque por eso dije que hay intereses de defender a alguien. Y yo le digo, hermanito, con todo respeto, se trata de defender la verdad. Por eso le decía, ¿se contradice el Espíritu Santo? Están las citas. ¿Sí? Ahora, mi otra pregunta es, hermanito, porque no se ha presentado, y debe haber una cita, si es que lo hay, si lo humano de Cristo se divinizó. Esa cita se tiene que presentar. Otra, si al adorar la naturaleza humana de Cristo, adoramos lo divino. Debe haber esa cita, y si no, debe aclararse, ¿no?
Porque para mí en la Biblia, yo no he tenido problema, hermanito, estudiando la Biblia. Yo veo, toda la Biblia a mí me enseña, me lleva a través de la adoración, pero al Todopoderoso. Toda la Biblia, el Nuevo Testamento. Y aquí le estoy leyendo, ¿no? ¿Quién es el que ha sido adorado desde la eternidad? Los ángeles, ¿a quién adoraron? Antes de que Jesús viniera y se declarara, ¿a quién adoraron? ¿Adoraron a Cristo carnal? Tenemos que preguntarnos. Eso no cambia, para mí no cambia. Y ahí está en la cita, el hermano Eliezer usó la de Mateo, Salmo 24. Alzado puertas vuestra cabeza. ¿Quién es que estaba llegando? ¿Quién es que adoran ellos? ¿Quién es el que ensalzan? Entonces, no estamos separando, hermanito. Yo no creo nunca eso. Porque, como decía el hermano Lalo, yo he leído el deseo a toda la gente, no estamos separando nosotros. Queremos apegarnos a lo que está escrito y mostrar realmente. Un escrito está, porque Dios está despertando un pueblo que estudie, que investigue, no que nada más nos vayamos, porque el hermano tiene teología. A mí me queda bien claro, hermanito, por lo que Cristo hizo aquí en la tierra cuando estuvo, hermanito. Para él la teología, hermanito, no es el medio que él va a utilizar especialmente en este último tiempo. Él mismo lo dejó bien claro. ¿Qué clase de hombres llamó? Utilizó. Es que la verdad no se va a adornar, dice el Señor, así lo dice Conflicto de los Siglos. ¿Quiénes van a terminar el mensaje? Hombres sin letras, ignorantes, para el mundo, pero para Dios no. Que no tendrán la capacidad de adornarlo ni nada con historietas como lo hacen, por ejemplo, Bullón y un montón de eso. La verdad directa. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Sí, hermano, bueno, aprender la verdad directa. Perdón, hermano, o sea, lo que yo le pregunto al hermano, porque pues en la forma que él lo está diciendo, yo lo percibí así. O sea, yo no estoy hablando por los demás, yo estoy hablando por mí. Ajá. Ahora, yo creo, no sé qué visión tengan ustedes, y creo que estamos abiertos al diálogo, porque a eso venimos, a arreglar el problema. No tenemos nada, de hecho yo no tengo nada con el hermano. Me vuelvo a repetir, esto es la primera vez que yo escucho este tema del hermano y del hermano Juan Pablo y del hermano Mayo. Es la primera vez que yo escucho este mensaje así. Ahora, analizando todo esto, yo sí me doy cuenta de algo y digo, ¿cómo me hace falta a mí estudiar más? O sea, ¿cómo me hace falta a mí analizar estas cosas? Quizás no lo habíamos percibido así, ¿no? Y no se trata de invitar al hermano y ya hacer una cosa aquí, no. Se trata de que arreglemos el asunto para que podamos seguir creciendo como iglesia. Porque esto nos tiene ahorita frenado, hermano, en el mensaje, pues, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas en las que debiéramos estar ocupados ahorita, así como está la velocidad de papá y todas sus artimañas, hermanos, pero tenemos que resolver esto para que podamos seguir creciendo como iglesia. Entonces, eso yo lo que pregunto porque por eso que percibo, y por eso me gustaría que vuelvas a poner la cita. Sí, gracias, hermano. Y bueno, definitivamente, pues yo les comento, es una reunión de diálogo, de plática, de análisis. Hay citas que quizás pues les impresionan, como a mí cuando yo las estudié, y no es deliberadamente porque pues yo anhelo la salvación como pienso que cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, pero pues sí, no acepto los cargos que por ejemplo el hermano Maya presenta aquí, porque yo simplemente estoy leyendo citas, ni estoy negando el santuario, ¿verdad? Ni estoy separando a Cristo, ni estoy minimizando los símbolos, porque pues todo eso está en la Biblia y hay que creerlo, pues. Entonces, miren, no fue Mateo 17 ni fue la transfiguración, es cuando en Juan 17 Cristo ora a su Padre, le pide a su Padre, y estas palabras habló Jesús y alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo.
estaba por ser entregado él, ¿sí? a la cruz, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Te he glorificado en la tierra, he terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Puedes regresar a la cita, la que no la... Esta. Ah, Okay. Bueno, en la anterior habla que Cristo dice, esta es una declaración clara de la preexistencia de Cristo. ¿De qué está hablando? tu preexistencia. De su preexistencia, pero acá dice que es preexistente y que no. Sí. ¿Sí o no? Ok, sí. Entonces, ¿me permites ahí? ¿Me Ajá. permiten, hermanos? A ver, traté de hacerlo aquí, hermanos, en esta cita, trasladarla aquí. Miren, vamos a analizar. Dice, Cristo no está orando por la manifestación de la gloria de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque sea menor o porque, a dar la razón. ¿Por qué? Porque esa naturaleza humana nunca tuvo una existencia en su preexistencia. Es decir, es lo que estamos diciendo. Aquí, hermanos, en su preexistencia, Él no tenía la naturaleza humana. Por eso Él no está orando porque se glorifique esa naturaleza, porque no la tenía aquí. Ajá. Por eso el texto es claro. O sea, no hay contradicción, hermanos. No hay contradicción. Miren, solo es analizar. Cristo no está orando por la manifestación de la gloria de la naturaleza humana. Aquí, si aquí terminara la cita, hermanos, diríamos, wow, ¿qué pasó? Pero nos da el por qué. ¿Por qué no ora por eso? Ah, porque esa naturaleza humana nunca tuvo una existencia en su preexistencia. Él está orando a su Padre con respecto a la gloria que posee en su unidad con Dios. Su oración es la de un mediador. ¿Qué está orando? A su Padre con respecto a la gloria que posee. Padre, glorifícame al lado tuyo con esa gloria que tuve antes de que el mundo fuera creado. Cuando Él está creando, hermanos, cuando Él es el creador, Él no ha adoptado la naturaleza humana. Por eso Él no puede estar orando porque se le glorifique la naturaleza humana, porque todavía, en ese momento, hermanos, en esa preexistencia que Él tiene, no poseía esa, todavía no se encarnaba. ¿Sí? Esa es la razón, hermano, por la que esta cita dice así. Pero entonces, de otra manera, como bien dice el hermanito, ¿se contradice el espíritu de profecía? No, no se contradice. Entonces, miren, en su glorificada humanidad, Jesús ascendió. ¿Ahora por qué? Bueno, porque ahora ya se había hecho carne. Permíteme, Lalo. Ahora ya se ha hecho carne. Ahora ya ha vencido. Ahora, en esa glorificada humanidad, Jesús ascendió al cielo para interceder en favor de los agobiados por el pecado y por los que padecen luchas interiores. Una vez que Él ha vencido, hermanos, una vez que Él se ha encarnado, que Él ha vencido, ahora sí, Él es glorificado, pero no solo su divinidad, su humanidad, porque ahora en esa humanidad es que Él ha vencido. Aquí, hermanos, no ora por esa humanidad, porque obvio, como claro lo dice el texto, esa naturaleza humana nunca tuvo una existencia en su preexistencia. Hermanos, yo no veo confusión ahí. Para mí la cita resulta muy clara. Es la razón por la que Él no ora en ese momento porque se glorifique esa humanidad, porque no la tenía. Aquí no la tenía, hermanos. Estamos hablando antes y después de. Es el texto lo que nos está señalando. Yo veo que ese texto dice otra cosa, hermano. A ver, que ¿qué se se entiende, está cambiando. Es que no se trata de que yo entienda. Debemos de entender Bueno, un principio. explica, pues. No, debemos de entender un principio de la reforma, hermano, que es que el contexto y el texto nos deben de guiar. En este caso, pues ahí claramente está diciendo, yo no puedo cambiar lo que ahí está escrito. Dice, Cristo no está orando por la manifestación de su gloria de la naturaleza humana. Yo no sé qué hay que cambiar, porque esa naturaleza humana nunca tuvo una existencia en su preexistencia. O sea, ¿qué nos está diciendo simplemente esas dos frases? Porque Que la naturaleza humana no la tuvo nunca desde que existió, preexistió dice. en su preexistencia. Exactamente. ¿Por qué? Porque Cristo Pues en es lo sí... que estamos explicando. No, hermano, pero mire lo que está diciendo después. Él está orando a su Padre con respecto a la gloria que posee en la unidad con su Hijo, precisamente. Ahora, usted pone esta cita y dice, en su naturaleza, en su glorificada humanidad Jesús ascendió al cielo. Ahora, esta era la duda que yo tenía. ¿Cómo es glorificada la humanidad de Cristo? Y no, yo en verdad que si no quisiera aquí una interpretación, sino
Escrito está tal Pues cual. ahí está el escrito, hermano. No, es que si yo le agrego mira, palabras hermano, a esto, es que por eso precisamente el hermano Es Maya que aquí tocaba un fue punto bien glorificado. importante, exactamente, de contextos, hermano. Los contextos son bien importantes, porque la mensajera del Señor dice que cuando Cristo resucitó, se lo digo porque tengo la cita, estaba leyendo precisamente, hay momentos claves donde la mensajera del Señor da, que dice que se dejó ver la divinidad de Cristo. Al menos yo esos puntos los anoté y anoté los capítulos. No son de las citas del hermano, sino que anoté precisamente esos capítulos porque curiosamente he estado estudiando el deseo de todas las gentes cuando usted me llama para preguntar acerca de todo eso y me sorprende y digo, pues es curioso porque yo subrayé algunas citas y estas citas son importantes porque yo creo que tienen que ver con este tema. Aquí habla de la glorificación de la humanidad de Cristo. La mensajera del Señor dice que de la misma manera la humanidad será glorificada, o sea, nosotros. Entonces, nosotros también debemos de ser adorados. No, hermano, es que estamos en contextos, no estoy dando ninguna interpretación. En el contexto dice la mensajera del Señor que así como la humanidad de Cristo fue glorificada, la humanidad del hombre será glorificada. Pues yo no sé si den también oportunidad de presentar esos párrafos, porque sí, pues debemos de entender, porque yo no creo que las dos citas se contradigan, al contrario, yo creo que hay una unidad, y claramente la mensajera del Señor está hablando que fue glorificado de Dios. Entonces sí no debemos de omitir ninguna ni la otra. Aquí mencionan, hay dos pensamientos. Yo no creo que el espíritu de profecía dé dos pensamientos o que se presta a interpretar dos cosas, pero sí entiendo que debemos de entender todas las citas y llegar a una comprensión de todo eso. Eso es lo que yo entiendo al menos. Entonces, yo aquí veo claramente cómo dice la mensajera del Señor que Cristo no está pidiendo por la glorificación de su naturaleza humana. Ahora, la pregunta entonces es, si aquí me presentan un párrafo, porque aquí hay aparentemente contradicción. Si aquí está diciendo que no está orando por la glorificación de su naturaleza humana, y aquí me está diciendo que la glorificación de la humanidad de Cristo cuando ascendió, la pregunta aquí sería entonces, ¿cómo fue glorificada la humanidad de Cristo? ¿Qué glorificación? Y aquí mencionaban aparte dos puntos. El hermano Maya mencionaba que la glorificación esa palabra se aplica de acuerdo al contexto que se está analizando, porque tanto se puede entender la palabra gloria como poder de Dios, como también sufrimiento. Entonces yo creo que debemos de analizar precisamente esos puntos. ¿Cómo se aplica la palabra glorificación a la divinidad y cómo se aplica la palabra glorificación a la humanidad? Al menos yo sí quisiera una cita en donde me mencionen precisamente que esa glorificación de la humanidad pues tiene que ver pues con lo que me están diciendo, con rayos y centellas y otras cosas, ¿no? Porque la Biblia dice que nosotros seremos glorificados. Es que ahí te da la respuesta, la ley. Si me permiten hablar, hermanos, quisiera intervenir antes de que continúen, porque veo que aquí hay falta de cordura. A veces queremos ensalzar nuestra propia sabiduría, nuestro propio conocimiento, y creo que no ese es el punto. El punto tenemos que ensalzar a Cristo, su palabra, sus verdades eternas, no yo. Es Dios y el Espíritu Santo tiene que guiarnos, hermanos. Por favor, seamos humildes. No le demos el giro, la importancia de cosas que están escritas, hermanos. Pero antes de eso, hermanos, quiero invitarles a que pidamos la dirección del Espíritu Santo. Oremos de todo corazón, que haya humildad en nosotros, hermanos, porque no torzamos las Escrituras para nuestra perdición. Necesitamos ser humildes y aceptar una, así dice. Les invito, hermanos, no sé si podemos hacer un bando de oración, porque esto nos puede llevar mucho tiempo. Así que, hermanos, yo quiero invitarles, alguien quiere orar, porque necesitamos orar. No quiero ahorita intervenciones, hermanos. Vamos a intervenir pidiendo la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Amén, hermano. Amén. Entonces oremos. Quiero unas 3 oraciones, hermanos. ¿Quién quiere orar? A mí me interesa, hermano, para clarificar bien. O sea, estamos viendo que
Hay error, ¿verdad?, entre la verdad y el error, que es lo que tenemos que corregir bajo la dirección de Dios. Queremos avanzar en la sociedad, es avanzar. Porque si aquí tomamos más tiempo y no vamos a avanzar. ¿Por qué no oramos entonces, hermanos? Esa palabra de Dios. No sé, ¿alguien quiere orar? ¿Alguien quiere orar? Hermano Néstor, ¿alguien más? Hermano Abinamar. ¿Alguien más? Hermano Juan Carlos, vamos a hablar una tierra de oración. En el mismo orden, ¿no? Sí, hermano. Padre bendito que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos por habernos permitido llegar en este lugar para ver y tratar asuntos de importancia con respecto a nuestra salvación. Eterno Dios, te suplicamos sabiduría, entendimiento de acuerdo a tu divina voluntad. Permitas que tu Santo Espíritu sea nuestro instructor. Ayúdanos, somos hombres limitados de entendimiento, pero Señor, tu palabra dice que si pedimos sabiduría, no nos niegas, tú nos das. Perdona si algo se ha expresado mal, ayúdanos en este momento, bendice mi hermano Eliezer, hermano Maya, hermano Juan Pablo y todos los que estamos aquí reunidos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro amado Padre, alabado sea tu santísimo nombre en el cielo y en la tierra, y aquí en este lugar, como seres humanos, débiles, imperfectos, pecaminosos, te pedimos humildemente perdón por nuestra conducta, quizás hasta este momento, nuestro Dios. Danos la capacidad de tener el valor de reconocer ante ti que tú eres la única verdad que tenemos, en la cual tenemos acceso, nuestro Dios, y que el principio que nosotros debemos de buscar como hijos tuyos, como discípulos, es tu glorificación, es tu honor, nuestro Dios, es levantar, ensalzar al Señor de gloria que vino a salvarnos, vino a tomar nuestra naturaleza y la llevó consigo para darnos la santa esperanza de que podemos nosotros ser victoriosos con su grande poder por su sacrificio tan grande, nuestro Dios. Bendice a tus hijos aquí, danos la humildad, danos la paciencia, danos el amor de Cristo, que podamos ver que cada alma ha sido comprada a un inmenso precio y que nuestro juicio imperfecto pueda ser en dirección a que cada ser humano te costó a ti, nuestro Dios, el más grande sacrificio, y que no debemos nosotros de tomar juicio que no nos corresponde, como dijera el apóstol Pablo, que podamos llevar ese principio por delante, que si juzgamos a alguien pueda ser por el amor de Cristo, porque no sabemos, hoy puede ser por nuestro hermano, mañana por nosotros, que caigamos en tentación, en maldad. Ayúdanos pues a implantar el principio que nuestro Señor Jesucristo nos dejara, que podamos resolver los problemas directamente, nuestro Dios, platicando los unos con los otros, con quienes debemos ir, no divulgar los problemas con otros antes de tiempo, sino que podamos nosotros seguir los principios que nos ha dado el cielo en la Biblia y el don de profecía, nuestro Dios. Señor, de manera humilde suplicamos la intervención de tu Santo Espíritu entre nosotros, que Él sea el que nos guíe, Él sea el que clarifique nuestra mente oscurecida o endurecida, nuestro Dios, y podamos entender mejor
las santas escrituras y el don de profecía en lo escrito está. Lo pedimos humildemente con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Amén. En esta hora, Señor, primeramente te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar como iglesia aquí reunidos. Señor, también te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Lo que hoy vivimos, Señor, como iglesia, Padre, no es nuevo. Lo vivieron, Señor, los apóstoles, lo vivieron los pioneros adventistas y ahora nos toca a nosotros confrontar, Señor, esta situación. Pero, querido Padre, queremos pedirte, como dice tu palabra inspirada, quita de nosotros todo orgullo, que es el enemigo número uno que tenemos, Señor. Quita, Señor, de nosotros todo deseo de supremacía y humíllanos, Señor, ante el polvo de la tierra, para que, Señor, nuestra mente pueda ser despejada y que el Espíritu Santo pueda obrar en esta hora en cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, que somos seres pecadores, necesitamos de ti, Señor. Amén. Estamos todavía, Señor, aprendiendo muchas cosas y desprendiéndonos de otras. Pero, querido Padre, no permitas que el enemigo pueda hacer que este pueblo pueda ser desviado de la verdad. Ha costado tanto, Señor, poder sostener tu palabra, tu verdad en estos últimos tiempos. No permita, Señor, que en esta ocasión el enemigo pueda hacer de la suya, sino, Señor, que el ángel de Jehová campe alrededor de esta pequeña palabra, Señor. Y que el Espíritu Santo pueda hablar por medio de cada uno de nosotros. Y tú puedas decir, como un día, Señor, lo dijiste del apóstol Pablo, instrumento escogido me es este. Señor, aquí está tu palabra presente, los escritos del Espíritu de profecía. Ayúdanos a poderle darle, Señor, un buen entendimiento y que no sea una interpretación humana, sino, Señor, que sea directa del cielo y que pueda seguir sosteniendo a esta iglesia, Señor, en este último tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos, desde el más adulto al más joven, que podamos ser llenos del Espíritu Santo y podamos ser guiados, Señor, por ti, nuestro Maestro, nuestro Pastor, Señor, en este último tiempo. Todas estas cosas te las pedimos, te las suplicamos y te las ponemos en tus manos, Señor. Y que todo el ambiente que pueda haber en torno a este lugar pueda ser un ambiente agradable a ti y pueda ser, Señor, algo grato presentado delante de ti esta reunión y que sea de provecho. Y hay cosas que tenemos que, Señor, entender, tenemos que, Señor, dejar. Danos, Señor, esa capacidad, danos, Señor, esa humildad para aceptarlo, querido Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, que para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hermanos. Gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? Hermano, sí, perdón. Hermanos, a mí me gustaría que tomásemos en cuenta una cosa. A veces tomamos solamente un párrafo, una cita bíblica, y de ahí podemos hacer alguna doctrina. Por ejemplo, hace unos días, para los que conocen al hermano Nico, tomaba puras citas, como por ejemplo la de que decía, enséñanos a orar, cuando los discípulos preguntaban a su maestro y decía, Padre nuestro. Luego alguna otra cita parecida donde decía, pues mi Padre. Entonces, puras citas, así, y de ahí hacemos una doctrina, ¿verdad? Yo no sé si hermano Eliezer, yo solamente hago hincapié en lo siguiente, yo no estoy a favor de nadie, ¿verdad? No defiendo ni a hermano Juan Pablo, ni a hermano Eliezer, ni a hermano Maya, ni a ninguno de ustedes. Pero yo quisiera saber, ¿no? Preguntar si hermano Eliezer, cuando hace su tema, ¿por qué toma puras citas donde habla acerca de que la naturaleza de Jesucristo, la naturaleza divina es glorificada, y por qué no se toman otras citas como las que presenta el hermano Juan Pablo, ¿verdad?
yo creo que nosotros deberíamos relacionar una cita con otra para llegar a una conclusión, ¿no? Porque a mí me es muy claro, por ejemplo, el caso de Apocalipsis, que leyeron hace ratito, donde el Cordero es glorificado, es adorado, y por ejemplo, cuando Tomás le dice a Jesucristo, Señor mío y Dios mío, el hermano Eliezer, usted tomaba una cita del Deseado de todas las gentes, donde dice que la naturaleza divina estaba cubierta por la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, si la naturaleza divina estaba cubierta completamente por la naturaleza humana y ambas no se pueden separar, ¿cómo es posible que Tomás haya adorado la naturaleza humana? Porque es lo que deja ver la Biblia, ¿no? Cuando le dice Jesús, ¿sabes qué? Mira, toca mi costado, no estaba tocando el costado divino, ¿verdad? Estaba tocando la parte humana, y eso fue lo que adoró Tomás, ¿no? Entonces deberíamos tomar en cuenta esos detalles para poder llegar a una conclusión, y yo no sé, hermano Eliezer, que usted haya tomado en cuenta esos detalles, ¿no? Sí, gracias, hermano. De hecho, miren, es que no sé, como que habría que volver a leer la cita, porque yo no saqué de contexto toda esta carta, precisamente por eso presenté la carta. Y la hermana White es clara cuando comienza la carta y dice que está orando y dice por qué está orando. Y luego precisamente dice, y hoy Cristo glorificado, pero ya nos dijo qué cosa fue glorificado. Y ese es el mismo Cristo en su humanidad glorificada. Pero la hermana White es clara en decir que fue glorificado y por qué oró Cristo. ¿Sí? No oró por la naturaleza que no existió en su preexistencia. Ora por lo que Él es, ¿sí? Por el que siempre ha sido. ¿Sí? Ora y aquí la hermana White muestra cuándo fue glorificado Cristo. No solamente al ascender al cielo, sino cuando en esta tierra dice que fulguró su divinidad a través de su humanidad, cuando la reconocieron los hombres, cuando surgió de la tumba proclamando yo soy la resurrección y la vida, cuando iba ascendiendo con el séquito celestial. ¿En qué forma iba? O sea, la humanidad no se quita ni se minimiza, pero ¿a quién se está reconociendo? A Dios en esa carne. ¿Y a quién se está alabando? A Dios en esa carne. ¿Sí? Y por eso la hermana White dice claramente qué es glorificar. Y por eso luego ella concluye en esta misma carta. Y hoy Cristo glorificado. Pero ya dijo que se glorificó. Está en el contexto. Yo no estoy sacando de contexto esta carta. Está en el contexto. No moché un párrafo acá y lo puse y a mi manera. Esta carta la escribió ella de principio a fin e hiló todas esas ideas. Ella, guiada por el Señor. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice quién es Cristo glorificado. Pero dijo al inicio de la carta, ¿qué cosa? Y ese es Cristo glorificado. ¿Sí? Y sin embargo, nuestro hermano, nuestro abogado en los atrios del cielo. La humanidad está unida a la divinidad, pero dice en esta carta que por qué oró Cristo que fuera glorificado. Y está en el contexto toda esta carta. ¿Sí? No es un asunto que le moché o que busqué. Entonces, cuando leemos la glorificada humanidad, acá se explica el contexto, a qué se refiere. ¿Sí? Porque es reconocida su divinidad. Allá en los atrios del cielo, los ángeles adoraban a Cristo antes de que viniera a esta tierra. ¿Sí? Y ellos siguen adorando a ese mismo ser. De hecho, aquí antes dice precisamente eso. Dice, su ascensión, los santos ángeles, dice, a los mismos seres santos que anunciaron tu venida al mundo se les permitió asistir a tu ascensión y exigir una entrada triunfal para el ser real y glorificado. Iba en carne humana. ¿Sí? Porque esa naturaleza la porta y la lleva desde que vino aquí y la lleva por la eternidad. Pero antes de, no existía esa naturaleza en su preexistencia. ¿Sí? Y eso lo dice la hermana White. No existía esa naturaleza. Entonces, ¿qué es glorificado? ¿Qué es reconocido? Pues solo la divinidad.
¿sí? La humanidad es exaltada, ¿sí? Y de hecho hay citas donde dice que es exaltada y es sentada hasta el trono del Dios Altísimo. La humanidad es el medio, es el canal. La hermana White tiene una cita, y si me permiten, la humanidad, aquí lo dicen, dice aquí, el Redentor del mundo revistió su divinidad con humanidad para que pudiera alcanzar a la humanidad, pues se necesitó de lo divino y lo humano para traer la salvación al mundo necesaria por la caída del hombre. ¿Se necesitó de qué? De lo divino y de lo humano. ¿Sí? Y aquí va a explicar más en qué sentido. ¿Sí? Para traer la salvación al mundo necesaria por la caída del hombre. O sea, Dios vino a salvar ¿a quién? Al hombre. No fue la humanidad la que vino a salvar a la humanidad. ¿Sí? Fue Dios el que vino. Pero vestido en esa humanidad. La divinidad necesitaba de la humanidad para que la humanidad proporcionara un canal de comunicación entre Dios y el hombre. ¿Cómo, ¿Qué función tiene la humanidad que Cristo toma? Dice que es que un canal de comunicación entre Dios y el hombre. ¿Sí? El hombre necesita un poder exterior y superior a él para que lo restaure a semejanza de Dios. ¿Qué poder es ese, hermano? ¿A quién exaltaremos? La humanidad la aporta, Él vino en esa carne, era necesario para alcanzarlo, es el canal de comunicación, pero la honra y la gloria es ese poder, el que existía, el que los ángeles alababan, lo glorificaban, y cuando viene a esta tierra ellos cantan, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque saben que aquel ser que está en el cielo dejó ese vacío y viene acá, pero ellos reconocen al ser divino, al Hijo de Dios, la divinidad, y cuando vuelve, pues es así como ellos también reconocen al ser real y glorificado. Está en la carne, sí. ¿Cómo le hacen ellos para separarlo? ¿Vale? ¿Cómo le hacen ellos para adorar a la divinidad y no a la humanidad? Pues en ese sentido es que yo leía esta cita inicialmente, pero si quiere ahorita terminamos de leer esto. Dice, el hombre necesita un poder exterior y superior a él para que lo restaure a la semejanza de Dios. Sin embargo, el hecho de que necesite de la ayuda divina no significa que la actividad humana no sea esencial. Se requiere fe de parte del hombre, pues la fe obra por el amor y purifica el alma. La fe se aferra del poder de Cristo. El propósito del Señor no es que se paralice el poder humano, sino que al cooperar con Dios, el poder del hombre sea eficiente para bien. ¿Sí? El propósito de Dios no es que sea destruida nuestra voluntad, porque precisamente mediante este atributo hemos de cumplir la obra que Él quiere que realicemos en nuestro hogar y en público. Hermano Eliezer, ese es el caso del hombre, necesita fe, pero en el caso de los ángeles, cuando adoraron aquí en el contexto que está hablando del nacimiento de Cristo, ¿cómo es que adoraron la divinidad? Si la humanidad revestía la divinidad de Cristo. Es que es por la fe, hermanos. Pero ese era el caso de los hombres, pero el caso de los ángeles no necesitaban fe. Es que ese es otro punto, hermanos. Nosotros creemos que los ángeles tienen una propiedad inherente, intrínseca, que ellos ven a Dios sin fe. Y entonces yo creo que en ese sentido hay que analizar un poco más cómo es que los ángeles adoran a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si fuera una propiedad inherente en los ángeles, ¿por qué Satanás dejó de mirar a Dios en Cristo? Hubiera sido imposible eso, porque es algo inherente, está conectado aquí, veo a Dios sin perderlo nunca. ¿Por qué Satanás dejó de mirar a Dios en Cristo? Cristo, el unigénito de Dios, ya existía, ya siempre ha sido eterno. ¿Sí? Y entonces los ángeles hicieron una revuelta y negaron la autoridad del Hijo.
¿Sí? La fe que necesita el hombre es muy diferente en este caso a la fe que necesitaron los ángeles y en este caso hacia la adoración, ¿no? Es que solo hay una fe, hermano. No, porque nosotros necesitamos una fe que nos salve. En el caso de los ángeles no, hermano. Pero es que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él tiene que creer que Él existe. Ahí está. Los ángeles están en la presencia de Dios. Ellos saben que existe. Nosotros todavía a veces ¿Y cómo lo negó Lucifer? No, es que no es que lo haya negado, hermano. Es que él quiso ser igual a Dios. No, en ninguna parte, ni en el Espíritu de Profecía, ni en la Biblia encontramos que Satanás haya negado a su creador. No, sencillamente quiso ser igual a Dios y poder adorar. Mire, me gustaría compartir algo. Para la vida nada más, hermanitos. Mire, sabemos que esta reunión es 100% espiritual. 100% espiritual. Y nosotros debemos humillarnos en él. Sí. Porque la Biblia dice claro que el hombre material, el hombre animal, no percibe las cosas de Dios. Es locura, no lo puede entender. Entonces nosotros debemos humillarnos lo más que se pueda. Definición de la palabra fe es obediencia. Dice el hermano que los ángeles ven a Dios sin tener fe. ¿Cómo entienden ustedes? Ven a Dios sin obedecerle. No se puede decir. Ahí entramos en otra controversia, ¿no? Porque si los ángeles obedecen a Dios sin fe, pues entonces volvemos a decir, los ángeles no necesitan fe, el hombre sí. Todo lo que debemos hacer es poner a la mano de Dios. Y mire, el Señor nos va a revelar, así que no se contradice en la Biblia, no el hermano está leyendo. Me gustaría... ¿Qué rumbo lleva? ¿Cuál es el rumbo que lleva? Me gustaría compartir un poco acerca de la adoración inicial, pues, de lo que la hermana White comenta. ¿Y cuál era el lugar de Cristo mientras existió armonía en el cielo? Y bueno, esto está de Patriarcas y Profetas. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Un trono de gloria excelso desde el principio era el lugar de su santuario, una vara de equidad el cetro de su reino, alabanza y magnificencia delante de él, poder y hermosura en su santuario, misericordia y verdad van delante de su rostro. Y bueno, nos sigue diciendo quién es él, y miren, todo esto lo era él allá o no. Lo mismo que dijo el hermano Pablo, era antes. Sí, esto ha sido, y es Cristo, ¿sí? El mismo que vino acá, pero allá estaba, pues en forma de Dios, ¿verdad? ¿A quién glorificaba Cristo ante los ángeles? Bueno, en este sentido quizás no está muy bien elaborada la pregunta, pero dice que por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema, aquí recorté mucho el párrafo, pero dice, reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiera de su intento. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador. Aquí el Hijo de Dios está presentando ante Lucifer, ya que está revelándose la bondad, la grandeza y la justicia del Creador. O sea, él llevaba a Lucifer ¿a quién? Al Creador. ¿Sí? En algún momento existió un cambio en la posición de Cristo que diera motivos reales a la rebelión de Lucifer. En la rebelión Lucifer estaba cuestionando la posición de Cristo. El Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y dar a conocer cuál era la relación que él tenía con todos los seres creados. No se había afectado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. No había tal cosa. Cuando el Padre llama, convoca y dicen, este es igual a mí en poder, él es el creador de todas las huestes celestiales. No hay un cambio de posición. El diablo interpreta eso, pero no hay un cambio de posición. ¿A quién glorificaba el Padre ante los ángeles? Vuelvo a decir, quizás no está bien hecha la pregunta, pero en sí, ¿a quién apunta el Padre? El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes, pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él, de modo que doquiera estuviese su Hijo estaría Él mismo también.
Entonces, aquí vemos una rebelión, hermanos, que yo creo que es importante considerarla, porque vamos a ser introducidos allá en el cielo, y por la gracia de Dios, ¿verdad?, alcanzamos esa bendición. Entonces, allá fue la primera rebelión, y si uno dice, ¿cómo se llegó a eso? Es también una parte importante. El mismo evangelio que aquí se nos enseña y la misma fe, yo al menos eso he concluido, es la que allá ellos necesitan para mantenerse fiel a Dios. Y ahorita hay otra cita, porque el diablo perdió de vista a Dios. Dejó de ser guiado por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Y bueno, si Cristo no había cambiado en nada, su posición era la misma, ¿quién era el que cambiaba? Y bueno, aquí nos habla de Lucifer, que aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Toda su gloria, todo su poder, todo su esplendor, empezó a pensar que era inherente, que era él que lo poseía. ¿Sí? Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenecía a Cristo. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien según se alegaba tenía también derecho a recibir reverencia y honra. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. Quiso seguir reconociendo a Lucifer la supremacía de Cristo. Bueno, pongo ahí su divinidad, porque realmente eso era lo que él no quería reconocer. ¿Qué ha negado el anticristo? Bueno, una pregunta. Satanás dijo que nunca más se inclinaría ante Cristo, nunca más reconocería la supremacía de Cristo. Decidió reclamar el honor que se le debía haber otorgado y asumir la dirección de cuantos quisieran seguirle, y prometió a quienes entran en sus filas un gobierno nuevo y mejor, bajo el cual todos gozarían de libertad. Había llegado el momento de tomar una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. Estaban ahora descontentos y se sentían desdichados porque no podían penetrar los inescrutables designios de Dios. Les desagradaba la idea de exaltar a Cristo. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. ¿Cómo lograron rebelarse? Vuelvo a redundar en todas las citas que está presentando. Ajá. Yo no veo en ninguna parte donde Lucifer no haya reconocido a su creador. Sencillamente es rebeldía. Yo no veo una parte donde Lucifer haya necesitado fe, o los seres celestiales necesiten una fe como la que necesitamos nosotros para nuestra salvación. Miren, hermanos, es que la obra del Espíritu Santo es una obra que trabaja en todo ser creado. Y por ejemplo, al Lucifer negarse a reconocer a Cristo, él cometió el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que obra el Espíritu Santo en nosotros? ¿No es fe para mirar a Dios? ¿No es creer en Dios? Dice aquí el apóstol, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y eso fue lo que hizo el diablo. Ya no fue guiado por quién. Y también, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y él dijo, yo nunca lo vuelvo a reconocer como Señor. ¿Sí? Entonces, el diablo pecó y pecó contra el Espíritu Santo. Transgredió la ley de Dios. Pero yo no veo, créanme, yo no veo en ninguna parte, no sé si algún hermano pueda ver alguna parte donde demuestre que el Espíritu, que Satanás haya necesitado fe. Por eso decía, en la adoración de los ángeles, ¿dónde podemos ver que los ángeles daban fe para adorar a un pequeñito, a un niño? ¿Ellos qué adoraban? ¿La humanidad o la divinidad? Pues mire que hasta los que llegaron a ver a Jesús se postraron y adoraron, pero dice que reconocieron a la divinidad en ese humilde disfraz. Y esa cita lo dice aquí la hermana White. Mire, por ejemplo, esta cita.
del deseo de todas las gentes. De hecho, bueno, ahí la pregunta, ¿adoraron al niño Dios? ¿Adoraron el humilde disfraz? Dice, entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Dice, bajo el humilde disfraz de Jesús, reconocieron que... ¿Qué reconocieron? ¿A quién estaban reconociendo? Bajo ese humilde disfraz. Le dieron sus corazones como que, como un salvador personal. Y no estaban dividiendo. Ellos es que la obra del Espíritu es hacer ver en ese pequeñito ser. ¿Sí? Por la fe ellos veían, eso se dice ahí, la presencia de la divinidad. Entonces, el disfraz que dice, ¿cuál es el disfraz? ¿La máscara o cuál es? ¿O es la parte encarnada? Así dice la hermana White, bajo el humilde disfraz de Jesús. ¿sí? Entonces, cuando el libro de Apocalipsis, hermano, y disculpe que sea hecho, ¿no? Que esté hablando nada más yo, cuando el libro de Apocalipsis dice que ve a uno como hijo de hombre, lleva un disfraz. Bueno, yo solo estoy leyendo esto que dice aquí. No, sí, pero pues también el libro de Apocalipsis lo dice, ¿no? Sí, dice que es hijo de hombre. Y es el Cordero. Ajá. La divinidad de Cristo, o Dios está escondido en un Cordero, en una humanidad, es un disfraz. El hermano creo que presentaba una cita que dice que hoy porta todavía el atuendo, ¿no? Tal vez esa cita nos deja ver, dice, hoy porta ese atuendo. El ser divino, Cristo, porta ese atuendo, esa humanidad. Pero sigue siendo entonces un disfraz. Es que estas no son mis palabras, hermano. No, pero si lo tomamos literalmente, sí, pues literalmente podemos tomar otras partes de la Biblia, ¿no? Pues es que, hermano, está escrito y esas no son mis palabras, ni lo estoy interpretando. Bajo ese humilde disfraz. No, sí, porque yo estoy de acuerdo a eso, ¿no? Ajá. Pero recuerde que la Biblia, dice creo que pusieron una cita hace ratito, ¿no? Se escribió en un lenguaje humano. Ajá. Para que nosotros lo entendiésemos, porque si hubiera sido escrito en un lenguaje celestial o angelical, pues no lo hubiéramos entendido. Entonces, por eso digo, mi pregunta es, ¿Cristo sigue escondido en un disfraz? Si este texto lo tomamos literalmente, entonces, por ende, tenemos que tomar otros textos literales. Pues atendió en la humanidad, ¿verdad? hermano, Atendió en la humanidad. yo Ser divino. soy más ignorante de todo. ¿Quiénes no reconocieron a Cristo como divino? Todos los judíos. Mas sin embargo, los que llevaban el presente reconocieron que era divino el que venía ahí. Eso está bien claro. No le saquemos de interpretación, no le busquemos ruido. ¿Está claro o no? Dice que a los suyos ellos no lo recibieron. Mas sin embargo, los que llevaban el regalo sí lo reconocieron como divino. Se postraron. ¿No se entiende humanamente? Mire, esta cita también es similar. No sé, hermano, pero yo creo que la cita está muy clara. El hermano dice, pues tomamos literal eso, es que debemos de entender a qué está describiendo, porque el hermano Gil también dijo, bueno, ¿qué está describiendo? ¿Una máscara o un trapo? ¿Qué es? Está claramente hablando de su humanidad. No podemos sacar de contexto eso. Decía el hermano, bueno, Cristo, no, hermano, es que es lo que dice el texto, no, es lo que dice. Ahora, usted preguntaba, ¿Cristo se presenta ya todavía disfrazado? Pues yo le pregunto, ¿tiene nuestra humanidad? Sí. Ahí está la respuesta, hermano. Es que yo creo que en esos puntos no hay más que estamos nosotros, creo que luchando contra puntos que yo creo que están muy claros ahí en la palabra de Dios, sobre todo en el espíritu de profecía. Dice la escritura, ahorita hermanito por favor, dice la escritura que realmente Moisés se presentó ante el faraón y dice que no tuvo miedo de todas las amenazas y de todo, porque se mantuvo como viendo al invisible. Ahora, ¿qué había visto Moisés? En el monte Oreb, ¿qué vio? ¿Una madera que se estaba quemando?
O sea, la zarza, pues, eso es lo que estoy hablando. Ahora, ¿eso era Dios la madera? No, ¿a quién había visto? Dice el apóstol Pablo, por la fe, como viendo al invisible. ¿Quién era el faraón? De los egipcios. De acuerdo a la cosmología egipcia, ¿quién era el faraón? El hijo de Dios. ¿Eh? Era el hijo de Dios. Era Ra encarnado. Ahora, ¿contra quién? Si vemos lo que nos está explicando el apóstol Pablo, ¿contra qué se estaba enfrentando Moisés? Contra el Dios hecho carne, que era el egipcio ahí, pero no le tuvo miedo, dice. ¿Y por qué no le tuvo miedo? ¿Cuál fue? Aquí estamos viendo dos puntos tremendos, porque el apóstol Pablo está diciendo, Moisés no le tuvo miedo al que decían los egipcios que era el Dios encarnado, pero ¿por qué no le tuvo miedo? ¿Qué no pregonaban todos los egipcios que él era divino? ¿Por qué no le tuvo miedo? ¿Pero vio una madera? No, vio más allá, dice. Y la mensajera del Señor compara precisamente eso en el capítulo 1 del Deseo de todas las gentes. Yo creo que se presentó la cita donde dice, así Cristo, dice, tomó precisamente, ocultó su gloria en ese disfraz, veló. De hecho, ocupa la palabra velo, ocupa la palabra disfraz, ocupa la palabra que mismo Moisés también veló precisamente esa parte. Yo creo que ahí no hay alguna duda en ese punto de que Cristo se presenta disfrazado. Yo creo que debemos de entender en el contexto que está describiendo como disfraz y está describiendo su humanidad. Cristo se está presentando como humano allá, ¿o no? Ahora, esta cita que presenta el hermano Eliezer, yo creo que está clara porque dice, y viene en deseo toda la gente, los sabios de Oriente adoraron, sí adoraron, pero ¿qué adoraron? Adoraron al niñito que estaba ahí, dice que vieron más allá. ¿Por qué? Por la fe, como Moisés, viendo a quién, al invisible. Yo al menos, y esa no es una relación que hagamos nosotros, es lo que dice el espíritu de profecía. Es la relación desde el capítulo 1, cuando habla de su encarnación, ella está uniendo precisamente esos dos eventos. Y el apóstol Pablo precisamente dice, ¿qué fue lo que vio por la fe precisamente Moisés? Yo creo que ese punto, pues no, al menos para mí no hay ninguna contradicción o que estén separando ahí, simplemente está exaltando precisamente lo que vio lo que vio Moisés y lo que vieron los sabios de Oriente precisamente en ese punto. No sé quién mi hermano, yo creo que esto ya se ha platicado ya un rato largo. El hermano Juan Pablo presenta las dos fases. El hermano Eliezer, yo entiendo aquí que lo que dijo el hermano, yo la verdad no lo escuché, lo que dijo que la humanidad no se adoró, sino simplemente he entendido de que él se equivocó, me imagino. Tal vez malinterpretó, o algunos entienden que él malinterpreta y enseña de esta manera, pero es una mala interpretación, ¿verdad? Pero aquí el hermano Juan Pablo representa las dos fases del tiempo de Cristo. La primera fase es antes de la venida. Yo he leído parte, creo, del Deseo de la gente, que dice, Cristo era espíritu divino, pero cuando Él viene ahora a cumplir el plan de Dios para ser Salvador del mundo, tiene que tomar una humanidad. Entonces, lo que dice el hermano Eliezer, que no se adoró la humanidad, es en el tiempo antiguo, de su preexistencia. Pero ahora cuando viene como ser humano, ahora sí, porque se une la humanidad con la divinidad. Entonces, no debemos, como decía el hermano, no debemos separar, sino debemos unir las dos partes, como lo dice la Biblia y el Espíritu decía. Hermana Juan, todo lo que está presentando, hermano, está magnífico. Lo que yo creo que ha pasado es mal interpretar algunas palabras.
Y eso puede caer, como dice el hermano, puede caer en un error, como caemos en un error, ¿verdad? Creer en otras, en otra doctrina. Sino eso está claro, ¿no? Sí, está claro. Ahí, aquí, en este texto no se contradice con lo que está anotando el hermano Juan Pablo. ¿Sí? Debemos entender de que esto se está viendo en las dos partes. Cuando Cristo es glorificado en su humanidad, es después de su resurrección. Cuando se va al cielo, lleva nuestra humanidad, pero nuestra humanidad glorificada. ¿Está entendible, no? ¿Sí? Y cuando usted mencionó de que no se adora la humanidad, eso está en el pasado, en su preexistencia. Antes de la muerte. Antes de la muerte. Porque todavía ¿Sí? no había aparecido la carne a Cristo. Pues. Entonces yo creo que esto podemos remediar fácilmente, como lo dice el Espíritu Profecía, la Biblia, en Hebreos capítulo 2, capítulo 1 dice, en el primer capítulo, exalta a Cristo como Dios, pero en el capítulo 2 ya dice que Él vino a ser menos que los ángeles. ¿Cómo entendemos? Después de su preexistencia. Y no podemos cambiar esa doctrina, es la doctrina de la Biblia, ¿no? La hermana Joya así lo dice. ¿Sí? Mis hermanos, debemos centrarnos en lo que venimos, gracias a Dios que los hermanos siempre captan. Yo no sé si no entendí la vez pasada, y aquí en este momento, en este día de hoy, yo creo que no alcancé, ¿verdad?, lo que había mencionado usted, pero ya lo explicaron los hermanos y estamos entendiendo de que el Espíritu de Profecía no se contradice con la Biblia, ni tampoco los tiempos pasados nos enseñan una cosa, y eso es la verdad, la realidad. Y aquí nos presenta en el Nuevo Testamento algo diferente, aparentemente, pero nos enseña de una manera de acuerdo al plan de Dios. Yo sí entiendo, hermano. Hermano Mayor, Creo que hermano va Mayor. a comentar, hermano. Dos cosas. La primera, la que dijo el hermano, su papá, Abinamar, ¿verdad? Y yo estoy por eso, en lo que él dijo. O sea, las dos citas son inspiradas. Nuestro deber como pueblo de Dios no es echarlas a pelear. Estamos cometiendo ese error, si es que lo estamos haciendo. Esa cita que el hermano leyó es inspirada y tiene su contexto. En su contexto, esa cita es verdad. Fuera de su contexto, es error. Esa cita igual. En su contexto, es verdad. Fuera de su contexto, es mentira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar todo el contexto de las dos citas. Y vamos a ver que si las dos citas son inspiradas por el Espíritu Santo, se van a complementar y no se van a pelear. Ese es un principio en la Escritura. La Biblia se interpreta a sí misma. Personalmente, rápido les doy un ejemplo. Una ocasión estaba allá en Michigan y llegó este peleador muy famoso llamado Muhammad Ali y se puso a pelear conmigo. Pero después de eso él agarró una hoja y me dijo: la Biblia se contradice. Nadie puede ver a Dios, pero este lo vio cara a cara. Y así, cita, y me la firmó. Uno de los hombres más famosos del mundo. La Biblia se contradice, no, hermanos. La Biblia no se contradice. Los que nos contradecimos somos nosotros. Y el mismo Espíritu que inspiró a la Sagrada Escritura inspiró a la profeta del Señor. Del mismo. Entonces, por lo tanto, creo que debe haber humildad de todos nosotros y decir: vamos a investigar todo el contexto de la primera cita que está presentando el hermano y después todo el contexto de aquella cita. Porque eso es, o sea, si nosotros podemos seguirnos toda la noche, pero le doy la razón al hermano. O sea, el Espíritu Santo no se contradice. Y yo creo que sí necesitamos eso que dijo el hermano. Porque es un principio.
principio es que el Espíritu Santo es uno, no es dos. Ahora, la otra cosa que, un comentario que hizo el hermanito y me gustaría como ampliarlo un poquito más, hermano. Cuando hizo este tema, ¿por qué no tomó en cuenta esas otras citas? Yo creo que hubiera sido bueno meter esas citas en el libro, en la presentación, para evitar una controversia. Entonces sería bueno. Pues es que mire, y es que ahí es donde hacemos culpa. ¿Por qué no ustedes metieron esta en su estudio? Bueno, o sea, somos responsables los dos, pues, en este caso, sí. Y yo ahí me bajo, pues, yo no conozco todo, pero tampoco me descargue la responsabilidad únicamente a mí. Porque si ustedes no conocían esta cita, pues yo también allá, o sea, somos parejos, pues. Ok, no había terminado, así que vamos a ser parejas, está bien. Pero nosotros no estamos diciendo esto, es una reacción a esto, esa es la diferencia. Ahora bien, lo vamos a hacer, yo estoy dispuesto a hacerlo, no es problema, creo que es mi deber. Y no debo ser orgulloso de decir, bueno, pues no lo voy a hacer. No, al contrario, es más, estoy diciendo, vamos a hacerlo todos. Ajá. Entonces, porque eso es así los pioneros, pues, dicen que pasaban noches enteras. Ajá. Entonces, pero creo que sí es bueno ver varias citas de ambos lados y llegar a una conclusión que el Espíritu Santo no se contradice. Es que no puede haber contradicción, somos nosotros, pues. Ajá. Ahora, el último comentario que quiero hacer es, Cristo es, por la eternidad, es preexistente. Él decide hacerse carne. Antes acá es espíritu, pues. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es un comentario nada más rápido. Pero ese verbo preexistente se hace carne. ¿Qué tipo de carne? En semejanza de carne de pecado, humanidad caída. Ahora se fue con en esa humanidad caída, Él nos enseñó a guardar la ley de Dios. Esa es la enseñanza que nosotros predicamos. Pero ¿se llevó esa humanidad caída? No. ¿Se llevó una humanidad qué? Después de su resurrección fue glorificada. Entonces acá es espíritu, aquí es humanidad caída desde que nace hasta que es glorificada. Y cuando es glorificada, ya su humanidad, y con esa humanidad glorificada, mezclada con su divinidad, es el Cordero de Dios digno de adoración. Es lo que personalmente entiendo, hermano. ¿Sí? No presento citas y todo porque hay bastantes citas, pero en resumen es eso. Entonces no veo que se contradiga la Biblia ni el Espíritu cristiano. En nosotros está la contradicción y mi reto, o más bien el reto que hizo el hermano. Entonces estudiemos los contextos, porque si no vamos a pasar toda la noche. Pero hermano, yo sí quiero hacerle una pregunta al hermano. Yo sí quiero hacerle una pregunta porque esto me preocupa. Porque finalmente yo creo que estamos aquí, y yo veo muchas personas aquí, y yo creo que estamos con el interés de arreglar este asunto. Porque es un asunto que nos compete a todos y que de verdad estemos en común acuerdo, pero a mí se me gustaría hacer una pregunta al hermano Eliezer. Hermano, ¿usted cree que Dios se hizo carne para rescatarnos a nosotros? ¿Esa es la pregunta? Sí. Pues ahí está 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Ahora, ¿dejó de ser Dios? No. Ahí es pues también otra parte del entendimiento. Dejó de ser Dios. O sea, el hermano me decía, era espíritu. Porque mira, bueno, yo le digo por lo siguiente. Espíritu. Pues dejó de ser mira, yo le digo por lo siguiente, porque cuando nosotros tuvimos el problema con el hermano Nico, mira, estos tipos de detalles, el diablo le gusta porque echa a perder un montón de gente. Le encanta esto, yo ya me di cuenta que en su ser propio le encanta esto. Yo de verdad, con el corazón en la mano, les quiero decir que somos humildes
seamos sinceros, la advertimos bien clarito. Y no está complicado, esto no está complicado. Cuando la hermana Nico llevó lo que el Espíritu Santo no era Dios, yo me puse a leer la Biblia bastante y leí bastante lo que era el deseo de toda la gente. Lo leí muchas veces porque de verdad que me estaban zarandeando. Yo decía, esta cosa como que ya no me está gustando, ¿no? Pero es bien sencillo. Dios, cuando vino por nosotros, no había otra forma de rescatarnos. Y cuando yo entendí eso, me pude dar cuenta que Dios, en su infinita misericordia, los tres trabajaron juntos para salvarlo. Pero el diablo siempre le ha gustado esos detalles pequeños, ¿no? Si fue humano, si fue Dios, si fue glorificado, si no fue glorificado. Yo entiendo que la doctrina es importante para entender quién es Dios, pero no va a estar pasando lo que le pasó al pueblo de Israel, porque dice el deseo de toda la gente que Dios vino como humano y no creyeron que era Dios. Entonces nosotros ya sabemos que Dios vino en carne y ahora decimos, o es Dios o es hombre. Es una teología bonita y si nosotros estudiamos el deseo de toda la gente unas 7 veces vamos a entender quién es Dios. Y yo no veo ni esta cita, yo no lo veo mal. Pero yo creo que necesitamos estudiar unas 10 veces el deseo de toda la gente, de etapa a etapa, y nos vamos a dar cuenta quién es Dios. Dios siempre ha trabajado por nosotros para rescatarnos de este charco que estábamos metidos. Y finalmente nosotros como humanos, he entendido hasta ahora por medio del deseo de toda la gente, que gracias a Dios y gracias al plan de redención, que nosotros podemos llegar a ser salvos. No porque si Dios fue hombre o Dios fue Dios, sino porque en la misericordia de Dios planeó esto para ayudarnos como humanos, porque finalmente si Dios hubiera venido como Dios, pues nunca hubiéramos sido salvos. Entonces, yo en lo particular mi respeto para ti porque eres muy estudioso, y respeto a mis hermanos también, pero creo que el asunto aquí ya se está tornando un poco complicado porque al agarrar dos posiciones, si Dios lo debemos adorar como humano o debemos adorarlo como Dios, entonces hay dos posiciones. Entonces estamos echando por tierra la teología adventista, porque finalmente nosotros ya la teología ya lo tenemos bien definido en el plan de redención, cómo Dios le hizo para que nosotros fuéramos rescatados. Yo no le veo tanta controversia, pero si queremos seguirnos metiendo en detalles así, nos vamos a meter, porque el diablo esto le gusta. Y déjame decirle que de esta junta nosotros podemos sacar no cosas buenas. Yo creo que vamos a sacar a lo mejor cosas malas y dividir más los grupos, porque solamente nos centramos en pequeños detalles. Y eso es lo que hizo los fariseos, la gente judía de aquel entonces, que se centraron solamente en pequeños detallitos. Oye, pues, ¿cómo es el hijo de José? Pues uno decía, no, pues que es Dios. ¿Cómo? Si yo lo vi que nació. Entonces yo creo que ahorita estamos en el mismo detalle, ¿no? Fue Dios y fue hombre, o no fue hombre y fue Dios, ¿sabes cómo? Yo creo que necesitamos estudiar más, debemos ser humildes, estudiar más. La verdad que yo no tengo, no me quedo de tanto conocimiento tampoco, pero puedo entender un poquito que la teología adventista, necesitamos entenderlo. Y debemos ser humildes, porque el Señor yo creo que quiere que nosotros podamos entender pues el plan de salvación, de redención. Y yo no sé si esto lo vamos a terminar hoy o en otro tiempo, pero yo creo que esto no tiene por qué ganarnos ventaja el diablo, porque lo que el diablo quiere es dividir, y lo que el diablo quiere es hacer pedazos, hacernos pedazos con la teología. Y yo a mi punto de vista pienso que sigamos orando al Señor y empecemos a estudiar, porque yo aquí llevo dos cosas.
Dios hombre, Dios divino. Entonces, hay que definirlo eso. Hermano, eso debe analizarse, hermanito, porque eso es lo que no se hizo antes, que se vea las dos partes. Pero esto yo creo que nos ayudaría a aligerar las cosas, hacerlo mejor para honra y gloria de Dios sobre todo, hermanito, que no es que ya se haga un juicio ahora, porque parece ser que a eso venimos, un juicio de que solamente algunas mentes ya decidieron algo. No, lo que yo estoy viendo es que aquí algunos no tenemos una información o no hemos recibido la instrucción divina suficiente. Necesitamos estudiar estos temas. Entonces, esto debe ser analizado por una comisión que no favorezca a nadie, sino lo contrario, todo favorezca el honor de Dios, su verdad, de hincar su gloria en lo que Él dejó revelado para bendición de su iglesia, de nosotros, hermanito. Entonces, ese es mi comentario, hermanito, que debemos tomar una decisión, pero analizarlo, porque se contradice, lo vuelvo a repetir, se contradice el Espíritu Santo. Él reveló desde Moisés hasta Elena de Guay. Tenemos que reconocer eso, que Dios ha revelado todo eso. Entonces, tenemos que caer que somos nosotros y estamos haciendo muy grave lo que está tan claro, tan sencillo, hermanito, delante de Dios. Pero es nuestro concepto, es nuestra interpretación lo que está provocando eso. Mi punto de vista, hermanito, que nos apeguemos a lo que ya dijo, y eso lo dije yo cuando nos estaban juzgando el pastor allá, el pastorcillo adventista. Y no, pero hermano Benamar, es que tú eres antitrinitario. Y con pueblo, con prueba, le digo, yo lo único que he decidido es apegarme a las escrituras, no lo que digan ustedes. Eso, porque le dije, usted no murió por mí en la cruz del Calvario, y cuando yo me bauticé, yo hice un compromiso con el que murió en la cruz del Calvario por mí, y a Él le debo todo. Tengo que estudiar su palabra, investigar bien, porque la honra y la gloria es para Él. Yo deseo mi salvación como la desean ustedes, hermanito, y eso es lo que debe ser, hermano, nuestro propósito, nuestro blanco a seguir, y aceptar la verdad tal cual es, hermanito, nos pese o no nos pese, hermanito, aceptar la verdad de Dios. Si tenemos que corregirnos, debemos condescender los unos con los otros, hermanito, y reconocer que Dios es la única verdad que tenemos en nuestras manos, no hay otra verdad. ¿Sí? Lo que Él nos ha revelado. Entonces, esto debe ser analizado concienzudamente, hermanita, y sacar un veredicto de que si ambas partes hay culpabilidad, hay que reconocerlo delante de Dios, ¿sí? Por uno no hacer una cosa y por el otro no hacer el otro, hermanito. Pero lo que yo comento, hermanito, ahí está Mateo 18, ¿qué dijo Cristo? Y para bien de todos, hermanito, cuando hay problemas debemos ir directamente con el hermano, la hermana, con quien sea, no allá difundirlo. Claro, mira, hermano, permítame decirle algo. Hermanito, ese es mi punto mira, de vista. Eso es lo que el Señor encargó y eso es lo que Él hizo ayer y debemos hacer hoy, hermanito, porque ahí es que vamos a prosperar, haciendo eso que el Señor nos ha encargado, hermanito. Yo reconozco, hermano, mira, una de las cosas que yo reconozco, fíjense bien lo que le voy a decir. Una cosa lo que yo reconozco es que el hermano Eliezer viene y da la cara. Mira, yo creo en esto. Yo creo que como grupo, fíjate bien, si tenemos el amor de Dios, tenemos que estudiar más. Tenemos que juntos tomar consenso, porque
Hay otro problema dentro del mismo movimiento y ni siquiera dan la cara. Y eso habla muy mal de las personas, pero él viene y dice, mira hermano, yo creo en esto. Porque yo hasta ahorita solamente veo que hablan 2, 3, otros no hablan. ¿Por qué no hablan? No sé, pero ahorita es el momento de hablar, porque mira, este problema, si nosotros no lo resolvemos ahorita, si no nos vamos a nuestro grupo, teniendo una posición de acuerdo a la Biblia y al Espíritu de Profecía, sin caer en el extremo, yo creo que esto puede terminar mal. Porque los que están aquí están interesados en saber cuál es el problema, pero al mismo tiempo darle la solución. Porque ya están los escritos, ya está la Biblia. Y yo hasta ahorita, hasta lo poco que puedo entender es eso, que cada quien tiene una posición. Si el Señor es glorificado en lo divino o es glorificado en lo humano, explíquenos, alguien nos puede explicar, y eso qué tiene que ver pues con nuestra salvación, ¿verdad? O sea, estudiemos eso, porque tiene que ver con nuestra salvación, tanto la sombra como la sustancia. Entonces, si el hermano cree en una cosa y nosotros una cosa, ¿quién está mal, nosotros o él? Pero lo tenemos que resolver. Bueno, quisiera comentar, no sé si me dan la oportunidad, y hermano Eliezer, yo le quería pedir un favor, no sé si, yo creo que al principio pusimos las 2 citas, no sé si me puede hacer favor de poner esa cita, la que se comparaba con la que está ahí en punto blanco. Hermanos, en verdad lo que decía el hermano Abenamar, pues hay cosas, verdad, que sí son interesantes. En verdad, esta reunión, desde que nos mencionaron que venía aquí a Chiapas, ahora sí que yo les soy sincero, a lo que ellos los hermanos dijeron, no se venía con esa idea de cortar cabeza, como decimos aquí en Chiapas, ¿verdad? No era eso, y la verdad yo sentí ese interés, como dice nuestro hermano. Cuando yo supe el caso, involucré al hermano Eliezer, y él no me va a dejar mentir. Yo quería escucharlo a él, no dejarnos guiar por rumores, por chismes, ¿verdad? Y él fue sincero, él se guardó hasta este momento. Yo le decía, siento interés en quien quiere escuchar la posición, ¿sí? Y entonces, en el punto de vista personal, esas 2 citas, como bien lo recalcó hace rato el hermano Maya, son inspirados por Dios. ¿Lo creemos así o no lo creemos? Amén, ¿verdad? Pero yo quisiera darle lectura a una cita que quizás para muchos es muy conocida, para que entendamos esas 2 que están ahí, y eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 75, en el párrafo 1. Acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, debe tomarse en cuenta, dice, el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada, si son esenciales cada jota, cada tilde, y debe aparecer en un tiempo oportuno, ¿sí? Dice la sierva del Señor, debe tomarse en cuenta el tiempo y el lugar, ¿sí? Entendemos que esos dos párrafos que están ahí son inspirados por Dios, y tenemos que entender el tiempo y el lugar. La cita de señal de los tiempos, 10 de mayo de 1899, está basado, como bien lo recalcó ya el hermano Eliezer hace un momento, en la oración que hace Cristo. Yo les quiero invitar a que vayamos a Juan 17. Juan 17, ahí está la situación, ¿sí? En el verso 5. Miren las declaraciones de Cristo que está haciendo, y vamos a entender el contexto por el cual se dice que en ese momento, ¿por qué no se estaba pidiendo la adoración o la glorificación de la humanidad de Cristo? Es que hay una razón, ¿sí? Dice el verso 5, y ahora, oh Padre, glorifícame tú. ¿Quién está hablando allí, hermano? ¿A quién le está pidiendo la glorificación? Al Padre. ¿Por qué le está pidiendo la glorificación?
¿Qué condición tenía ahí Cristo que le pide a su Padre ser glorificado, hermano? Y noten lo que dice la segunda parte, ¿sí? Dice lo siguiente: glorifícame tú contigo mismo. ¿De qué manera? Con la gloria que te tuve contigo antes de que el mundo, ¿qué cosa? ¿En qué tiempo está la cita de señales de los tiempos, hermano? Lo está diciendo Cristo aquí. ¿Cuándo recibió esa glorificación que está hablando ahí, señales de los tiempos? ¿Sí? Es claro, y lo que ha sustentado hace rato nuestro hermano Eliezer, dice, con esa glorificación que tuve antes de que el mundo fuese. Ahora, ¿por qué, si ya Cristo tenía esa glorificación, por qué ahora está pidiendo una vez más otra glorificación? ¿Qué condición tenía ahí Cristo? Tenía la humana. Por eso ahora venimos a la cita que está aquí, tenemos a nuestro lado derecho. Ahora tiene Cristo la humanidad glorificada. ¿Sí? Y por eso yo comprendo, hermanos, y en la ilustración que hace nuestro hermano Juan Pablo allí abajo en la pizarra, ¿sí? Y él ahora sí que en la interpretación que él nos dio, él nos está aplicando el tiempo y el momento. Porque antes, lo está diciendo Cristo, ya tenía esa glorificación y lo sustenta señales de los tiempos. Pero ¿por qué ahí no recibió la glorificación en la humanidad de Cristo? Porque no estaba, pues, ¿sí? No estaba. Y después la obtiene, y esta cita es clara, en su glorificada humanidad Jesús ascendió, dice, al cielo. ¿Sí? ¿Por qué ya hasta ese momento? ¿Por qué ya hasta ese tiempo? ¿Por qué en aquel momento no la podía tener? Y ahí nos lo deja claro. Porque no estaba, dice, en la preexistencia. Pero por este lado nos dice que ahora sí ya la considera, ahora sí ya la tiene. ¿Y por qué ya la tiene? Porque obviamente y razonablemente Cristo ya había venido ¿a dónde? Aquí a la tierra. ¿Sí? Entonces ya la podía entender, y por eso Cristo en el libro de Juan lo está pidiendo. Ahora, si Cristo lo está pidiendo, ¿por qué lo pide? Porque era necesario. ¿Por qué era necesario? Ya otras citas que comparte el hermano Juan Pablo nos dice que esas dos, tanto la divina como la humana, van juntas, no las podemos dividir. Pero tenemos que entender por qué hasta qué punto aparece, por qué no se podía dar desde un principio. Porque obviamente no se podía así, ¿verdad? No estaba pues esa condición humana. Pero ahora de este lado, cuando ya se tiene, es necesaria. Ahora, el asunto es, ¿por qué para Cristo fue importante pedir la glorificación? Y si Cristo sintió la necesidad, bueno, la pregunta es para nosotros como seres humanos. ¿Sí? La pregunta sería para nosotros, porque esto es el meollo de la situación. Adoramos o glorificamos la humanidad de Cristo. ¿Sí? Eso es la pregunta que nos ha llevado hasta esta hora. ¿La glorificamos nosotros? Si Cristo sintió la necesidad de pedir eso a su Padre, la glorificación, ¿es importante entonces para nosotros? En mi punto de vista lo es. ¿Sí? Lo necesitamos, y lo dice esa cita, porque esa es la manera en la cual nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y de qué manera entonces esto ahora sí que llegamos al punto? En la carta a los Hebreos, dice Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Verso 8, y cuando era hijo, por lo que padeció, aprendió, dice, ¿qué cosa? La obediencia. Sí. Entonces, hermanos, en esta situación o en este estado, ¿sí?, de la humanidad, que ya entendimos qué humanidad trajo Cristo cuando vino a esta tierra, fue necesaria esa glorificación, y se lo pidió a su Padre, porque hace rato creo nuestro hermano Lalo, si no mal recuerdo, pedía, bueno, ¿de qué manera fue glorificado Cristo? ¿Sí? ¿De qué manera fue glorificado Cristo? Entonces, esa es la manera que Él mismo pide serlo, por medio de su Padre, y en el comportamiento, en la manera que Él lo demostró, es lo que nos está diciendo aquí la carta a los Hebreos. Sintió esa necesidad.
Ahora Cristo la obtuvo ya ahí, porque era el momento, era el tiempo. Razonablemente no lo podía hacer, él mismo lo dijo en el libro de Juan, cuando antes de todo, pues no estaba ni siquiera la humanidad. ¿Cómo iba a pedir esa glorificación humana si no lo estaba? ¿Sí? Entonces, hermanos, yo les quiero dejar esto, lo que dice Mensajes Selectos, todo tiene su tiempo y su momento. Esto no se puede contradecir, como bien lo decían los hermanos, no los vamos a poner a pelear esas dos citas, porque todo tuvo su tiempo y su momento, y necesitamos pedirle entonces ayuda de Dios para entender y salir con la misma posición clarificada. ¿Sí? Hermanos, esto es lo que yo quiero comentarles, esto es lo que yo he entendido al escuchar las dos exposiciones, hermanos, y yo espero en Dios, hermanos, que aquí salgamos con una misma idea, con una misma fe, y la misma fe se siga sosteniendo. Sí. Es la última vez que hablo, hermano. Sí, toda la noche vamos a estar aquí. Miren, creo que no se trata de venir como comentamos o como se comentó a mochar cabezas, no se trata de eso, hermano Juan Pablo, hermano Eliezer. Creo que ya en algún momento en Zitácuaro se suscitó algo muy parecido y no llegamos a una conclusión. Creo que lo que dijimos es que vamos a esperar que el Espíritu Santo nos dé luz. Ahorita decía hermano Maya, vamos a complementar tanto lo que trae hermano Eliezer como lo que la otra posición que se expuso, y yo creo que Dios nos puede inspirar. ¿Qué es lo bonito, hermano? ¿Qué es lo bonito? Que a pesar de que nos apasionamos, yo sigo creyendo que el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Y si en algún momento, hermanos, en esta noche vamos a hasta cierto punto ponerle un fin a esto, es porque creemos y queremos que lleguemos a una conclusión que no destruya a nadie. El diablo, decían los hermanos, estaba buscando cómo destruir a sostén propio, pero no vamos a permitir eso. Entonces yo creo, hermanos, que al igual que en Zitácuaro, vamos a buscar la opción de que el Espíritu Santo nos dirija. Y hermanos, bueno, de antemano, hermano Juan Pablo, una disculpa si en algún momento, bueno, de mi parte nos dirigimos a usted de una mal manera. Hermano Eliezer, de mi parte igual, a mí me gusta analizar, yo no me cierro a esto, y en algún momento yo creo que vamos a llegar a una conclusión. Y Dios les bendiga. Amén. Yo creo, hermanos, disculpen nuevamente que pida la palabra, pero sí, como mencionaban, no sé si vamos a pasar a ese punto de analizar los contextos, porque sí es bien interesante analizar el contexto de esta cita y de esta cita, porque este contexto, ahorita buscando, y yo sé que recibiréis poder solamente son compilaciones, no es